días. Buenos días, Carmen, Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lisa Sánchez Ortega, ¿cómo estás, Lisa? Con el gusto de verles. Buen viernes a todas y a los todos. dos, gracias. Están ustedes con la mirada puesta en muchas cuestiones que están conectadas y que tienen que ver con la campaña porque a campaña le ha llamado, de Estados Unidos, entre otras cosas, contra la Corte Penal Internacional, pero también ha organizado una cumbre a la que no fue México. En fin, ¿qué están viendo, Jacobo? Sí, creo que son varias piezas del mismo rompecabezas que tiene que ver con el control hegemónico de menos de Occidente, de estos grupos de derecha simpatizantes de Donald Trump. La cumbre que organizó Marco Rubio, bajo el nombre de Reunión del Resurgimiento del Terrorismo Político de izquierda, donde se presentaron entre 60 y 66 países que asistieron a esta reunión. Lisa parece que logró hacer la reconstrucción de participantes porque no hay un listado oficial. Sabemos que México no fue. Por las banderas uno podía adivinar quiénes estaban ahí. Pero el objetivo, cuando uno escucha el discurso de Marco Rubio de 20 minutos, muy concreto, pues inicialmente creo que uno podría coincidir con él los primeros como 16 minutos. Lo que hace es un diagnóstico acerca de cuáles son las obligaciones del Estado, que es proteger a la población, que se ha hablado mucho en la historia sobre el terrorismo de los grupos de ultraderecha, del fascismo, pero que se habla poco de la violencia generada por grupos de izquierda. Y hace una lista de ejemplos y le dedica buena parte de eso. Pues uno no podría estar en contra de la violencia generada por grupos, y enlisto los que alcance a recopilar del discurso: Sendero Luminoso, las FARC, los Tupamaros, habló mucho de Cuba, de las Brigadas Rojas italianas, del Ejército Rojo alemán, todos estos de la época de la Guerra Sucia, 70s, del 17 de noviembre de Grecia, habló incluso del Ejército Negro de Liberación, es decir, habló de un montón de grupos, y diciendo que esos ahora disfrazados con una nueva careta que habla de igualdad, que habla de derechos, es decir, una crítica a la narrativa de la posición de izquierda, ha emprendido una nueva ola de ataques terroristas contra, y ojo ahí, la civilización occidental. Y entonces él habla de que fue muy exitoso la política contraterrorista en la época de los atentados del extremismo islámico, pero que ahí no termina la tarea, y lo que hace es casi un llamado de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, y esto habría que ligarlo porque habla de terrorismo con incluso habla de 4 grupos de izquierda ya identificados en Europa como grupos terroristas violentos, un alemán, 2 griegos y uno italiano griego. Entonces lo que hace es revivir la narrativa típica de Guerra Fría, y habla de los potenciales enemigos encabezados por Cuba e Irán y estos grupos terroristas, y ahí habría que ver cómo se va a conectar esto con los grupos narcotraficantes terroristas y el desmantelamiento institucional que también habían anunciado unos días antes del embate que hará, o que anunciaron, contra instituciones como la Corte Penal Internacional, y veremos qué batalla da en las próximas semanas con el reemplazo del secretario o la secretaria general de Naciones Unidas. Tenemos 2 dimensiones, yo creo que son interesantísimas analizar: la dimensión doméstica dentro de Estados Unidos y la dimensión internacional. Y para analizar las dos, yo creo que lo primero que hay que hacer es partir de la revisión de la Estrategia Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos, donde se definen 3 objetivos prioritarios de combate al terrorismo: el terrorismo islámico, el narcoterrorismo ligado precisamente al tráfico internacional de drogas y la delincuencia organizada transnacional, y el de la famosa extrema izquierda, que en corto los denominan los antifas, que es el corto de los movimientos de resistencia antifascistas. Es importante distinguir las 2 dimensiones porque domésticamente, aunque hay una designación del supuesto grupo antifa, que no es un grupo, es una resistencia difusa de individuos, colectivos que tienen un montón de dinámicas, digamos, de protesta, que van desde las protestas pacíficas hasta los plantones, etcétera. No existe la organización per se, pero tampoco existe ni el fundamento jurídico, ni constitucional, ni programático de persecución per se
de unas organizaciones terroristas domésticas. Trump lo utiliza, Marco Rubio lo utiliza, no existe esa figura. Es importante mencionar lo doméstico porque por supuesto que tiene un objetivo político que se liga mucho con el terreno que han ido ganando, digamos, los candidatos más identificados con, digamos, el socialismo más comunitario, como Mamdani en Nueva York, que hasta el ciclo electoral pasado en Estados Unidos todavía permanecían fuera de los márgenes del Partido Demócrata, y que ahora pues no solo sí ganan las candidaturas, sino que están ganando las elecciones y mantienen niveles de popularidad muy altos, algo que él a propósito mezcla con el famoso comunismo radical y con los movimientos guerrilleros de la Guerra Fría, como tú bien describiste, Jacobo. En lo internacional es distinto, y eso es lo que es más importante y es relevante para regiones como América Latina y ahora también para Europa. Si existe el fundamento legal de la designación de organizaciones terroristas extranjeras, eso lo platicamos en una mesa hace unas semanas aquí mismo, tiene muchas implicaciones muy concretas, desde restricciones migratorias que de otra manera no podrían aplicarse bajo ningún otro fundamento, hasta sanciones económicas por el tema del apoyo material. Y una de las cosas que se discutió ayer, digamos con muchísima vehemencia, o se presumió ayer con mucha vehemencia, fue que todo el aparato de OFAC, de esta oficina de activos financieros en el extranjero, ¿no? que es la que puede sancionar, congelar cuentas, prohibir transacciones con instituciones financieras estadounidenses, señalar a individuos o empresas como preocupaciones de lavado de dinero y de apoyo al narcoterrorismo o al terrorismo de izquierda, ya estaba lista para hacer esta cruzada internacional. Entonces, ¿qué hay? Hay amenazas migratorias muy específicas, hay amenazas financieras muy específicas, hay, si esto se mezclase también con el narcoterrorismo, por supuesto que un caso de extraterritorial judicial e incluso militar, como también lo hemos discutido de este lado, y lo más importante también hay, y se anunció, una serie de apoyos, fíjate Carmen, qué importante, una serie de apoyos de hasta 2.6 millones de euros, 3 millones de dólares se anunciaron ayer para organizaciones no gubernamentales y movimientos europeos que digamos, comulgaran con los ideales de MAGA, y al mismo tiempo se anunció una serie de potenciales sanciones contra todas aquellas filantropías, fundaciones, organizaciones que de alguna manera ellos consideren que están financiando a esas organizaciones de izquierda, un poco haciendo el espejo de las diligencias que tienen que hacer las empresas. Si las empresas, así dijo Marco Rubio, tienen que conocer a sus clientes, las fundaciones tienen que conocer a sus grantees, y eso tiene muchos riesgos también para, y ya lo vimos con la cancelación de USAID y muchas otras medidas que ha tomado el gobierno norteamericano para el desarrollo de actividades humanitarias de defensa de derechos humanos, de defensa de grupos, en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, todo orientado a hacer que los demás países del mundo adopten medidas similares de designación del terrorismo y persecución ideológica, política y judicial de grupos de izquierda, y dos, pues seguir mezclando esas presiones con las del narcoterrorismo, evidentemente también con objetivos geopolíticos y económicos fuera del mundo de la seguridad y también fuera del mundo de la política. ¿Cómo cierras, Jacobo? Sí, cuando analizamos el embate o la presión de los Estados Unidos sobre el narcoterrorismo o la narcopolítica mexicana, no podemos sacarla de este contexto. Es decir, esta estrategia norteamericana es mucho más amplia que únicamente poner en orden la casa del vecino de junto. Es decir, esto tiene que ver con una visión de Occidente, lo repitió Marco Rubio varias veces. Estamos en defensa e impulsando el proyecto de Occidente, que se encuentra, según ellos, extraviado y que tiene que reencauzarse bajo la lógica y la mirada de las coordenadas políticas propias del movimiento de Donald Trump. Nos vamos. Lisa, ¿cómo se reías? Pues simple y sencillamente diciendo, recuperando la intervención de la semana de Jacobo, pues que esto tiene también implicaciones importantes para la arquitectura internacional de derecho, y es por eso que hay una campaña también activa para hacer defecciones multitudinarias de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para esos gobiernos de derecha encargados de perseguir el terrorismo de izquierda. Ni más ni menos. Ahí está
Todo un tema. Gracias a los dos por estar aquí. Jacobo, Dayan, Lisa Sánchez Ortega, nos despedimos de ustedes con este fragmento precisamente de lo que dijo Marco Rubio, una parte de lo mucho que dijo Marco Rubio, y regresamos con más en la parte final del programa.